Bienvenidos nuevamente. El día de hoy veremos el trazo básico a medida del patrón de la espalda para dama. Haremos el trazo paso a paso sin utilizar números ni letras como guía. Esto con la finalidad de que no se vayan a confundir entre tantos números y tantas letras. De que realmente me sigan paso a paso. Espero lograr mi objetivo y que realmente sea sencillo para ustedes. Vamos a realizar nuestro patrón. Vamos a necesitar lápiz, cinta. Verifiquen que tengan una cinta de buena calidad. Con el uso, estas cintas se van deformando o se van aflojando. Ese afloje hace que los centímetros después estén más amplios, para que ustedes verifiquen que su cinta sea una cinta de buena calidad. Yo voy a utilizar marcador para que puedan ver mejor los trazos. Regla. Una escuadra. Si tienen este tipo de reglas, la regla de corte en L y la regla curva, será perfecto porque principalmente la regla curva la vamos a necesitar mucho. Si no, vamos a tratar de ajustarnos a lo que ustedes tengan. El papel para trazo que ustedes hayan elegido, yo les sugiero que para este tipo de trazos básicos tengan un papel que sea un poco grueso para que esos trazos les duren un poco más. Si utilizan un papel delgado, fácilmente se les va a romper y los trazos básicos los van a estar necesitando mucho. Yo estoy utilizando papel mina gris, pueden ocupar papel cartoncillo o cartulina o cualquier otro papel que tenga un grosor parecido. Vamos a necesitar también estas medidas divididas de la siguiente forma. Si no las alcanzan a ver bien, no importa. Voy a dejarles una descripción en el video. Vamos a necesitar contorno de cuello dividido entre 6, largo de hombro con la medida que les dio, contorno de busto dividido entre 4, separación de busto entre 2, cintura dividida entre 4, largo de cadera, contorno de cadera dividido entre 4, ancho de espalda dividido entre 2, largo de talle de espalda dividido entre 2. Vamos a iniciar con nuestro trazo. Lo primero que necesitamos es verificar que nuestro papel esté perfectamente escuadrado. Generalmente vienen bien recortados y no tenemos problema en la escuadra, pero sí es importante verificarlo para que nuestro trazo no vaya a quedar movido o torcido. Una vez que verificamos que esté perfectamente escuadrado, vamos a iniciar con el patrón de nuestro talle trasero. Vamos a iniciar marcando el largo de talle de la espalda, que en mi caso son 40 centímetros, más el largo de cadera, que en mi caso son 19 centímetros. Marcamos esas mismas medidas en cualquier otro punto para quienes no tienen la regla L. Quienes tienen la regla L únicamente escuadren el largo de talle y los 19 centímetros de cadera. Y vamos a marcar una línea sin medida todavía en nuestro largo de cadera. Marcamos otra línea en nuestro largo de talle o largo a la cintura. Únicamente una línea, aún no le vamos a dar medida. Ahora vamos a marcar otra línea a la mitad del largo talle más 2 centímetros. En mi caso, la mitad de mi largo talle sería 20 centímetros. Más 2 centímetros serían 22 centímetros. Esa es una fórmula para sacar el largo de sisa en la parte de la espalda. La mitad del largo de talle de espalda más 2 centímetros. 2 centímetros siempre en cualquier talla. Y vamos a hacer lo mismo. Únicamente marcamos la línea sin darle todavía ninguna medida. Vamos a trabajar primero en esta parte
intentando que para ustedes sea mucho más fácil el trazo. Vamos a ubicarnos siempre en esta esquina de nuestro papel. Sobre la línea de largo detalle, que viene siendo la línea vertical en nuestro papel, vamos a marcar 2 centímetros. Esos 2 centímetros son una medida estándar para realizar la caja de nuestro cuello. 2 centímetros sobre la vertical para todas las tallas. Sobre la línea horizontal, de izquierda a derecha, vamos a marcar 1/6 de contorno cuello más 1 centímetro. Y escuadramos. Si no tienen la escuadrita, también de igual manera, marquen su rectángulo de forma que les quede bien hechecito. Ahora, en el cruce de estas dos líneas que forman nuestro vértice, vamos a marcar de adentro hacia afuera 1,5 centímetros. Les queda así. Con su regla curva o a mano, si lo prefieren, yo prefiero realizarlo a mano, van a marcar, van a unir estos puntos. Este punto con este punto y van a perder en la línea de la base del cuello. Y ya tienen aquí formado el cuello de su patrón trasero. Ahora, sobre esta misma línea de izquierda a derecha, vamos a marcar la mitad de nuestro ancho de espalda, que en mi caso serían 18 centímetros. Y voy a dejar ahí mi marquita. Sobre la línea de sisa, vamos a marcar de nueva cuenta la mitad de ancho de espalda. Mis 18 centímetros y los marco ahí. Ahora voy a unir esos dos puntos. El punto superior con el de mi línea de sisa. Y marcamos una línea. Sobre esta línea vamos a marcar la caída de hombro. En el caso del talle posterior o del trazo de la espalda, vamos a marcar 3 centímetros para cualquier talla. Esa también es una medida estándar. 3 centímetros de caída de hombro. Y vamos a unir con el punto alto del cuello, dándole a esa línea la medida de largo de hombro. Ustedes ya deben de tener su medida de largo de hombro. En mi caso, la medida de largo de hombro son 11 centímetros y medio. A mí me da justo en el punto de caída de hombro y esta es mi línea de hombro. Ahora vamos a medir del punto de caída de hombro hacia la línea de sisa y la medida que nos dé la vamos a dividir a la mitad. En mi caso son 19 centímetros, la mitad serían 9 centímetros y medio. De esa mitad hacia la parte de adentro de nuestro trazo, hacia la izquierda, vamos a marcar medio centímetro. Solo medio centímetro. Esa es una medida también estándar para sacar la guía de nuestra sisa y que queden mejor formados los ángulos de la sisa. Vamos a continuar con los puntos para poder darle forma a esa sisa. Y vamos a medir de nuestra línea de sisa sobre esta misma línea de caída de hombro y mitad de espalda, 4 centímetros. Esos 4 centímetros también son una medida estándar. Y ponemos ahí nuestra marquita. En el vértice de estas líneas vamos a darle medida a ese vértice de 2 centímetros. También como medida estándar para cualquier talla. Y ponemos ahí nuestra marca. Ahora vamos a darle la medida
a nuestra línea de sisa. Nuestra línea de sisa va a medir 1/4 de contorno de busto. En mi caso son 22 centímetros. Y vamos a marcar aquí, de izquierda a derecha, los 22 centímetros. Vamos a unir ahora las líneas de nuestra sisa. Pueden colocar su regla de manera que unan estos puntos, este punto, con este punto, con este punto, con este otro punto. Y les coincide perfectamente. O pueden hacerlo también sin la regla, a mano, como ustedes lo prefieren. Yo lo voy a marcar con la regla porque pues ya la tengo ahí. Únicamente verifiquen que los puntos les coincidan perfectamente. Y con la parte menos curva de su regla van a unir de la caída de hombro al punto donde marcamos el 1,5 centímetros hacia adentro de la sisa. A veces prefiero hacer la mano porque créanme que queda mejor que con las reglas. Pero bueno, ahí está. Ahí tienen marcada ya el cuello, su línea de hombro con la medida exacta y su sisa. Aquí debe de quedarles bien redondito. Yo no coloqué bien mi regla, pero debe de quedarles exactamente pasando por la línea del punto 5 centímetros, desvaneciéndose con la otra y queda bien redondita su sisa. A la hora de cortar ya acomodo esa parte. Vamos ahora con la línea de cintura y nuestra línea de cadera. En la línea de la cintura o del largo de talle vamos a marcar 1/4 de contorno cintura, que en mi caso son 16 centímetros, más 3 centímetros para pinza. Los marcamos de izquierda a derecha, 16 centímetros más los 3 centímetros para la pinza. Y de una vez vamos a marcar nuestra pinza trasera. La distancia que va a tener esta pinza va a ser la mitad de la separación de busto. No importa que la separación de busto vaya en la parte delantera, esas pinzas quedan mucho mejor hechas y más simétricas si se utiliza también en la parte de atrás la mitad de separación de busto para dejarle la distancia a la pinza. En mi caso son 8,5 centímetros. Los voy a marcar y voy a marcar para definir de una vez la pinza 1,5 centímetros hacia la derecha y 1,5 centímetros hacia la izquierda. Y ahí tenemos ya definidos los puntos de nuestra pinza. Ahora, en la línea de sisa vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar la mitad de separación de busto, que en mi caso son 8,5 centímetros, y ponemos nuestra marquita. Vamos a trazar una línea uniendo estos dos puntos. Esta será nuestra línea de pinza. Aquí necesito explicarles que nuestras pinzas nunca van a llegar hasta la línea de sisa cuando estamos nosotros tratando de realizar un patrón básico. Nunca las vamos a prolongar hasta línea de sisa. Nuestra pinza va a llegar hasta la línea de sisa únicamente cuando vayamos a hacer modificaciones. De otra manera, nuestra pinza debe de tener una medida. ¿Qué medida va a tener esta pinza? Hay una fórmula estándar también para todas las tallas, que sería dejar de la línea de pinza hacia abajo 2,5 centímetros. Y con esos 2,5 centímetros les queda bien su pinza. Pero hay una manera más exacta. Y es dejarle la distancia de la mitad de radio de mama como punto de referencia para darle el largo a la pinza.
Yo les sugeriría trabajar con esa medida porque, como les digo, es una medida más exacta. Mi radio de mama son 6 centímetros, dividido a la mitad serían 3 centímetros. Y los voy a marcar de la línea de sisa hacia abajo en mi línea de pinza. Hasta aquí será la medida de mi pinza trasera. Y les recuerdo, únicamente cuando vayamos a hacer modificaciones de trazos, esta pinza va a llegar hasta la línea de sisa, que quedaría así. Ahorita estamos haciendo nuestro patrón básico. Entonces, no vamos a marcar esa pinza hasta la línea de sisa. Vamos a marcarla hasta la medida que le estamos dando. Ahora vamos a unir hacia la mitad del radio de mama el primer punto del ancho de pinza y nos queda así. También podemos unir la pinza de manera curva para que quede un poquito más anatómica. En realidad, yo en la parte superior del cuerpo no lo veo tan importante darle esa anatomía a las líneas de pinza. Sin embargo, en la parte de la cadera sí lo considero importante. Enseguida les voy a comentar por qué. Pero si ustedes quieren hacerla de manera curva, van a trazar una línea con la parte menos curva de su regla, uniendo este punto con este otro punto. Yo lo voy a hacer para que ustedes vean. Si ustedes notan, sí hay un poco de diferencia, aunque sean milímetros entre una línea y otra. La diferencia es muy poquita, pero se alcanza a notar. Y ahora vamos a unir nuestro costado. Y vamos a unir el cuarto de busto que marcamos en nuestra línea de sisa con el punto en la cintura del cuarto de cintura más 3 centímetros. Les estoy marcando con lápiz para que les quede como referencia hasta dónde deben de llegar sus pinzas cuando realizamos una transformación. Mientras no se haga transformación, les vuelvo a recordar, estas pinzas deben de tener una medida. Vamos ahora a marcar nuestro contorno de cadera. Sobre la línea que marcamos para la cadera, igualmente, de izquierda a derecha, vamos a poner nuestro contorno de cadera, que en mi caso son 24 centímetros. Ponemos nuestra marca. Vamos a terminar la pinza antes de cerrar nuestro costado en la cadera. Y lo que vamos a hacer es prolongar nuestra línea central de pinza, nuestra línea de en medio. La medida que yo le doy a la pinza de cadera es la mitad del largo de cadera más 2 centímetros. Esa medida a mí me funciona perfecto para las pinzas de la cadera. De cualquier manera, antes de ustedes cerrar esas pinzas ya en tela, y también dependiendo del efecto que ustedes quieran lograr, deben de verificarlas. ¿Por qué? Porque las pinzas de largo de cadera logran un efecto que puede provocar que se vea menos pancita o más pancita en la parte de enfrente. Y en la parte de atrás pueden lograr un efecto donde se vea más pompi o menos pompi. Si su pinza trasera es más corta, se va a ver un poco más levantada sus pompis. Si la pinza es más larga, se van a ver un poco más abajo. Entonces sí consideren ese punto cuando ya estén trazando sus patrones en tela para que consideren esa medida de largo de pinza. Yo voy a utilizar para mi pinza trasera la mitad del largo de cadera más 2 centímetros, que en mi caso serían, la mitad son 9,5 más 2 centímetros son 11 centímetros y medio. Ese sería el largo de mi pinza
de cadera. Y aquí sí les comentaba que aquí sí considero importante utilizar la regla curva para marcar esa pinza. ¿Por qué? Porque en esta parte tenemos mucho más volumen. Está nuestra cadera, están nuestras pompis y está nuestra barriguita si la tenemos. Si no la tienen, pues felicidades, pero las que tenemos barriguita, en esta parte tenemos mucho más volumen. Entonces, es importante quitarle un poquito o reducir un poquito el ancho de esta pinza para que el volumen que tenemos aquí quede mucho más cómodo y no se afecte demasiado con la pinza. Por eso les comentaba que en esta parte sí considero importante marcar la pinza con la parte menos curva de nuestra regla curva. Volteamos nuestra regla y igualmente unimos nuestros puntos. Y les va a quedar así. Y ahora solo nos resta cerrar el costado de nuestro trazo. Y lo vamos a hacer uniendo el punto de 1/4 de cintura más 3 centímetros con el 1/4 de cadera. Lo van a unir con su regla curva en su parte menos curva. Y así ya terminaron el patrón básico de la parte de la espalda para dama. No olviden ponerle el nombre a su patrón con el nombre de la persona a la que se lo hayan realizado. O marcando las medidas con las que lo hayan hecho. Recórtenlo de una vez porque vamos a necesitar este patrón para confirmar medidas con el patrón de la parte delantera. Traté de darles una explicación sin darles ninguna indicación con números o letras, con la finalidad de ir paso a paso con ustedes y que no se me llegaran a confundir entre tantos números y letras que finalmente no saben hasta cuál punto regresarse. Espero que esta forma de trazar haya sido más sencilla. Practiquen su trazo, ténganlo listo para el siguiente video donde veremos el trazo básico del patrón delantero para dama. Suscríbanse, denle like, activen la campanita. Nos vemos en el próximo video y como siempre, que Dios los bendiga.